Buenas noches, hermanos. Nos volvemos a encontrar en esta misma circunstancia debido a la peste, a los problemas que está viviendo el país. La verdad es que es bastante complicado para mí especialmente, pero también debo ser responsable con ustedes, con la comunidad. Sabemos que nos van a llegar críticas, que no estamos en la iglesia, que somos faltos de fe. Y si estuviéramos en la iglesia, habrían críticas porque somos irresponsables y estamos contagiando a los demás. Pero bueno, el mundo siempre va a querer hablar de sus hijos, de los siervos, y es claro, porque ellos no conocen la verdad y no saben la responsabilidad que tenemos también. Así que, hermanos, dicho esto, vamos a ir al estudio esta tarde y tiene que ver con la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es un compendio de 66 libros, escrito por más de 40 hombres, en diferentes países, 13 países, 3 continentes, escrito por reyes, por siervos, por pastores, por doctores, por distintos hombres y en distintos tiempos. Pero la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, todos concuerdan con una enseñanza y el tema principal es la salvación del hombre por medio de Jesucristo. Eso es más o menos el contenido de la Biblia. Uno de los motivos por el cual creo, ¿cierto?, en la Biblia como la palabra infalible de Dios, es por su exactitud científica. Algunos dirán que no es un libro científico. Sí, no es un libro científico, ni su centro es estudiar ciencia. Siempre han tratado de desprestigiar la Biblia, pero cuando criticamos la Biblia, o los científicos critican la Biblia, deben asegurarse de dos cosas: que saben ciencia y conocen la Biblia. Algunos dicen que es un libro enchapado a la antigua. La Biblia misma dice: mi palabra no pasará, ni una tilde ni una jota de ella, sino que todas se van a cumplir. Como le dije, no es un libro de ciencia, es un libro para enseñar de Dios. Ese es el libro, un libro que habla de Dios. No nos dice cómo están las cosas en el cielo, sino cómo llegar al cielo, cómo llegar a la presencia de Dios, de la cual fuimos destituidos. Ahora, usted debe estar convencido de que la Biblia es la palabra de Dios, porque de ello depende su salvación. La Biblia dice que somos renacidos por la palabra y que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si no cree en la Biblia, difícilmente va a ser convencido, convertido, ¿cierto?, al cristianismo o volverse a Dios. La Biblia nos enseña acerca de la santificación. Nos enseña, como le dije, que somos renacidos por la palabra. Nos enseña la santificación personal y depende del estudio que nosotros tengamos en la Biblia. Por su palabra nos va a santificar. Santifícalo en tu palabra. Tu palabra es verdad, lo dijo el Señor Jesús. Así que nuestra santificación depende de la Biblia. La utilidad depende de ello también. La seguridad de que eres salvo. Estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna, no para que andemos por ahí divagando. Si usted conoce la Biblia, conoce su contenido y sabe lo que dice acerca de la salvación, usted está seguro. Nadie le puede quitar esa salvación si realmente ha creído de corazón. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo creado, ni lo por crear, ni potestad, nada, absolutamente nada.
En el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, los últimos versículos de la Biblia, el 18 al 19, por supuesto que queda el 20, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. Qué interesante estudiar la Biblia como es. Los tiempos han cambiado, pero la Biblia no cambia. Hay cosas hoy día que al hombre le parecen difíciles de entender. Siempre ha sido así. Porque para entender la Biblia, primero que nada, tenemos que ser renacidos, nacidos de nuevo, por la palabra misma. ¿Por qué? Porque la Biblia se ha de entender espiritualmente. Está escondido en muchos pasajes, muchas escrituras, para los doctores de la ley, por decirlo así, para aquellos que se creen sabios en este siglo. Y está escondida para los necios, para los hombres comunes y corrientes como nosotros, pero que sí tenemos el Espíritu de Dios para entender y creer que realmente la Biblia es la palabra de Dios. Hay una guerra por la palabra de Dios. El desprecio, querer rechazarla por mucho tiempo. Hay muchos que han intentado destruir la Biblia. Otros la miden y empiezan a analizar verso por verso, buscar aquí, buscar allá, si realmente hay algo que no es correcto, para distorsionar a veces con la sabiduría humana lo que realmente la Biblia dice. Pero los mayores enemigos no son los incrédulos, son los creyentes que dicen que le creen. Y volviendo al punto atrás, aquellos que quieren cuestionar la Biblia siempre están aprendiendo y nunca terminan de aprender, porque no entienden absolutamente nada. Y como dije, los mayores enemigos son los creyentes, que dicen que creen, pero no la estudian, y cuando lo hacen, muchas veces lo hacen a su conveniencia. Está lleno de muchos pastores que enseñan a su conveniencia la Biblia, y grandes hombres que tienen doctorado en esto y en lo otro. Pero recuerden que lo vil, lo menospreciado escogió Dios. Esto no se enseña con sabiduría humana. Esto es con sabiduría divina, el poder entender la Escritura. Y tú, hermano, fuiste escogido para entender. Entonces hay que dejar un poco de lado la flojera espiritual y estudiar la Biblia. No necesita haber estado en un seminario, no necesita haber estudiado teología o tener un doctorado en esto o en lo otro. Si lo tiene, amén. Pero si no tiene el Espíritu de Dios, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Si la Biblia se ha de entender espiritualmente. Muchos, como dije, los cristianos la interpretan y no la viven de acuerdo a sus principios. Están llenas las Biblias de polvo en sus casas y mire ahora mismo y haga el ejercicio, vaya a buscar la Biblia o cuando la trajo, tal vez tuvo que limpiarla, sacudirla para poder abrirla ahora y sabía que tenía que leer. ¿Cuántos días tomó la Biblia en esta semana? ¿Cuánto leyó de ella? Hermanos, muchos tienen la Biblia como quien tiene un pescadito pegado en la pared, en la puerta, o como tienen un ramo de esos de laurel o de olivo, lo tienen como un amuleto la Biblia en la casa y abierta en un salmo para protección. La Biblia no es un amuleto, no es un talismán. La Biblia contiene la verdad de Dios para que sepas cómo conducir, para que sepas cómo conducirte en esta vida, para que sepas cómo agradar a Dios. Recuerda que la Biblia
es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es esa buena obra? Andar dando limosna, esto y lo otro, que no digo que sea malo, hay que hacerlo. La buena obra. Guiar a otros a la salvación por la verdad. Santificar a otros por la salvación. Tu palabra es verdad. Santifícalo en tu palabra. Esa es la importancia. Creo en la Biblia por su exactitud científica, a pesar de que dijimos que la Biblia no es un libro científico. Es el Dios de la creación y también es el Dios de la ciencia y de todo lo creado y por crear. Aunque no hay nada por crear, está todo creado. En el año 1861, un academio científico francés mandó 51 pruebas irrefutables, ¿cierto?, que echaban por la borda o destruían la teoría de la Biblia, por así decirlo. Pero hoy día, ¿quién cree en esas pruebas que son irrefutables? Nadie. Por ejemplo, la tierra está suspendida de la nada, dice el libro de Job, capítulo 26, verso 7. Sin embargo, los egipcios creían que estaba sostenida por 5 pilares. Los griegos por Atlas. ¿Ha visto las fotos de Atlas, cierto?, sosteniendo el mundo en sus hombros. Los hindúes creían que estaba sostenida por elefantes. Y alguien preguntó, ¿y los elefantes sobre qué están sostenidos? Sobre una gran tortuga. ¿Y la tortuga sobre qué está sostenida? Sobre una serpiente que nada por el cosmos. Esos son los científicos. Hoy día sabemos claramente por la palabra de Dios que la Biblia está suspendida sobre la nada. Él extiende el norte sobre el vacío, ¿cierto? Entonces, vaya a Job 26:7, compruébelo. ¿Cómo lo supo Job? Porque los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron lo que Dios les dictó a través del Espíritu. Por eso dije que está escrita por más de 40 hombres, en 13 países distintos, 3 continentes distintos, con una gran diferencia de años entre uno y otro, pero no por escritura o inspiración humana, sino por el Espíritu Santo. Algunos creen todavía que la Tierra es plana. Cuando Colón salió, algunos le dijeron, no te vayas muy a la orilla, cuidado con el borde, porque quizás ¿dónde vas a caer? Isaías 750 años antes de Cristo, dice el que está sentado sobre el círculo de la tierra. Y la palabra círculo aquí tiene que ver con esfera, no con un círculo hecho por un compás o algo redondo en lo plano. ¿Cómo supo Isaías esto? Inspirado por el Espíritu Santo. En el año 150 a.C., Parco dijo que habían 1020 estrellas. Él miraba las estrellas por mucho tiempo. Y un día, seguramente un gran suspiro, he terminado, ¿cierto? Y declaró, en fin, lo que ustedes quieran entender, hay 1022 estrellas. Y esto se creyó como por 200 años, hasta que apareció Ptolomeo. Dijo que este hombre estaba equivocado, que era un ridículo, porque él también la había contado y habían 4 estrellas más. Por lo tanto eran 1226. Eso sí que era ciencia. Eso es ciencia. Pero 300 años después de
Ptolomeo, apareció un estudiante, Galileo. Él inventó el telescopio, pero quedó asombrado porque vio millones de estrellas. Hoy, en los tiempos modernos, con los telescopios que hoy día tenemos, se habla de 12 octrillones. Palabra nueva, 12 octrillones. Si hubiesen leído la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 32, dice, Jeremías 32, 23. Déjeme buscar acá. Jeremías 33, 22. Dice, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar. Ya la Biblia lo decía. Y ese ejército se refiere a las estrellas. No podía ser contado. Segundo punto por el cual también creo en la Biblia, por la biología. No es un libro de biología, es correcto. ¿Pero qué se le escapa a Dios? En el año 1615, William Harvey descubrió que la sangre circulaba por todo el cuerpo y que el corazón la bombeaba. Usted lo sabe hoy, pero los hombres de aquel tiempo no lo sabían. La gente pensaba que la sangre mala enfermaba a la gente y por eso lo sangraban. Yo en el campo vi como cuando una oveja o algún chivo estaba mal, le hacían un corte en la nariz, le hacían botar sangre para que botara lo malo, la sangre mala. Sí, muchos se sanaban, pero otros morían porque no alcanzaban a cerrar la herida. Se les pasaba el cuchillo y amanecían desangrados. La gente pensaba que la sangre mala y por eso moría la gente. George Washington murió, presidente de Estados Unidos, murió por este motivo. Le sangraron una vez, otra vez, hasta que al final se les fue en sangre. No fue hasta el siglo XIV en que 1 de cada 3 personas morían por la peste negra. 60 millones murieron en aquel tiempo. El libro de Levítico, el capítulo 13 y el verso 46, escrito por Moisés. Levítico 13:46 dice, todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmunda. Estará inmundo y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, o en trampas de lino, de lana, la plaga, el vestido será lavado y quedará fuera. ¿Qué estamos diciendo? Que en el siglo XIV, ¿cierto?, la gente moría. No fueron los médicos los que encontraron la solución, sino que fue la cuarentena. Estos que estaban fuera, ¿cierto?, eran los que hacían la cuarentena. Y como dije, no fueron los científicos, sino la iglesia. Hoy lo mismo. Estamos en cuarentena. Los hombres tienen que tomar cuarentena. Alguien dijo por ahí, coronavirus, no hay vacuna, solo oración, ayuno y fe. Creo que sí es. Solo ayuno, oración y fe. Cuarentena, alejarse de los que están contagiados. Moisés lo dijo en el libro Levítico, que cuando había infección, cuando habían problemas graves, había que hacer cuarentena.
Fue ahí en ese tiempo, con la peste negra, que salió a relucir la cuarentena por los hombres que conocían la Biblia. Un doctor en Viena, a cargo de un hospital, Zimmer Bay, se le moría 1 de cada 6 mujeres que estaban embarazadas por infección. Este doctor observó durante un tiempo cuál era el motivo. Y era que los médicos que iban a la morgue a estudiar los cuerpos, ¿cierto?, a examinarlo, no se lavaban las manos y venían y tomaban o tocaban a las mujeres su parte pélvica para examinar y las contagiaban. Es así como este hombre les dijo que debían lavarse las manos y disminuyó 1 en 84 personas, moría en 84 personas por infección. Siguió estudiando y viendo cuál era el problema. El problema es que entre un examen de una mujer y otra no se lavaban las manos. Primero, no se lavaban las manos cuando tocaban los muertos. No se lavaban las manos entre un examen y otro. ¿Qué dice el libro de Números 19, 14 al 19? Que la ley, cuando alguien tocara cosa inmunda, debía lavarse las manos, debía bañarse, debía quedar fuera. No había que estudiar mucha ciencia para saberlo. Dios, la Biblia no nos enseña de microbios, pero Dios sí lo sabe. Dios conoce todo y nos advirtió lo que había que hacer. El cambio de ropa. No sabía mucho de gérmenes. ¿Pero qué toma por sorpresa a Dios? Nada. Sabía lo que iba a pasar. ¿Qué se pide hoy día en estos días que estamos viviendo de pandemia? Lavarse, lavarse, lavarse. Ya han visto que el clorogel no es tan importante o no es lo primero. Agua con jabón. Agua con jabón y haz cuarentena. Otro punto es la exactitud histórica. Lo exacto de la historia. Hay algunos que dicen que es imposible que Moisés haya escrito, pues no sabían escribir cuando Moisés estuvo en la tierra. Sin embargo, las tabletas Telermona fueron encontradas siglos antes que Moisés naciera. Tabletas escritas antes que Moisés naciera, existían estas tablas, ¿cierto? O tabletas Telermona, que fueron encontradas en unas vasijas en Egipto. ¿Y de qué hablaban? De negocio, de transacciones que hacían entre un país o un pueblo y otro. Mensajes. No solo habían escritura, sino que había correo, y tal vez más eficiente que los que tenemos hoy día. La historia de la escritura de la pared de Daniel. ¿Se recuerdan? El rey Belsasar, una mano que escribe, pesado fuiste y hallado falto. Hay un historiador que dijo que no es correcto que Belsasar haya sido el último rey, sino Nabonino. Para nosotros Nabucodonosor. Nabonino. Los arqueólogos, excavando, encontraron nuevamente tablas, ¿cierto?, escritas con el nombre de Belsasar. Los incrédulos estaban en lo correcto. Nabonino era el padre de Belsasar.
Y el hijo, Belsasar, se quedó en el reino mientras Nabino, ¿cierto? Nabonido salía fuera del reino recorriendo todo. Era como corregente, habían dos gobernadores o dos reyes. Si no se hubiesen encontrado estas vasijas con el nombre de Belsasar, ¿usted habría creído? Yo sí. Yo le creo a la Biblia, todo lo que dice. Aunque hoy día hay cosas que pudieran parecer imposibles, creo realmente que la Biblia es la palabra de Dios. En el capítulo 5 de Daniel, si usted puede leer, dice Belsasar, si tú logras interpretar estas palabras o este mensaje escrito en la pared, te haré el tercero del reino. ¿Por qué el tercero? Una pequeña palabra escondida para los sabios de este siglo, pero revelada para los que tienen el Espíritu. ¿Qué significa? Que habían dos señores y el tercero iba a ser Daniel. ¿Les parece o no? Entonces no hay nada. Hay cosas que a los hombres les parecen difíciles. Tercero, su unidad. 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, escrita, como les dije, en 13 países diferentes, en 3 continentes diferentes, por 40 hombres aproximadamente, en distintos tiempos, en 3 idiomas. Y de Génesis a Apocalipsis hay un solo tema. O sea, hay un tema principal. Primero, la salvación. Un héroe, Jesús. Un villano, el diablo. Y un motivo, la gloria de Dios. Profecía, otro punto. Profecías cumplidas. Es el único libro que cumple más de 300 profecías referente al Señor Jesús. Los escépticos dicen que Jesús fue un estudiante del Antiguo Testamento y que preparó todo y arregló todo conforme a lo que ya estaba escrito. Sin saberlo dicen la verdad. Pero miren lo absurdo. Él, por haber estudiado, arregló su nacimiento 750 años antes de Cristo. Nació en el lugar donde iba a nacer, Belén. Dijo que iba a nacer de una virgen 750 años antes. El Salmo 22, que iba a ser muerto por muerte de cruz, antes que se estableciese esta pena de muerte de cruz como castigo capital. No existía eso. Él preparó que Judas lo vendiera por 30 monedas o piezas de plata. Él preparó su sepultura. A un muerto dijo, ¿tú me vas a sepultar ahí? Preparó lo más importante, su resurrección. Y que 500 personas dieran testimonio de su resurrección. Sabemos que alguno moriría por la verdad. Y si esto fuera mentira, ¿por qué iban a morir por eso? Pero estos hombres todos estaban dispuestos a morir, porque ya no tenían temor a la muerte, no tenían temor a lo que iba a venir. Habían visto la resurrección, habían visto a Cristo, creían lo que Él les anunciaba. La vida, cualidades de la Biblia, no es un libro del mes, es el libro de las edades. El poseer una Biblia en Escocia, ¿cierto? Y en muchos países, era motivo de muerte. Nunca un libro ha tenido tanta persecución y detractores. Nunca. Muchos han predicado su muerte, que la Biblia se termina, que ya no más la Biblia, que se acabó. Pero ¿saben? La Biblia ha enterrado a todos estos. La palabra sigue viva
y eficaz. La Biblia dice que la palabra permanece para siempre, va a permanecer. La Biblia tiene el poder de cambiar vida. La Biblia cambia porque es viva, es eficaz, es un martillo. La Biblia nos lee a nosotros. Nosotros leemos libros, pero la Biblia nos lee a nosotros. Nos dice quién somos y a dónde vamos. Nos dice lo perdido. ¿Por qué caímos? Es una espada, es semilla, es agua, es fuego. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Salva al pecador, santifica al creyente. El Señor mismo dijo, santifícalo en tu palabra es verdad. ¿Saben lo que nos sostiene a nosotros y lo que me sostiene a mí? No es lo que siento, es lo que sé de la Biblia, que no es mucho. Pero lo poco y nada que sé de la Biblia me sostiene, mantiene mi fe viva, intacta. Porque pase lo que pase, ¿quién me puede quitar el amor de Dios? ¿Algo creado por crear? ¿Una pandemia? ¿Qué? Si estamos preparados y sabemos que puede haber mucho más que todo esto. Crea lo que la Biblia dice. Algunos me estarán escuchando para ver cuántas veces me equivoqué. Pero saben, la Biblia es poderosa para cambiar sus vidas. Todo se resume en que Dios realmente me ama. Y muchos de los que están escuchando, de mis hermanos y alguno que está por ahí, sabe que va al cielo. ¿Y usted está seguro? ¿Sus amigos, sus vecinos saben que van al cielo a la presencia de Dios? ¿Saben? La Biblia dice que estas cosas están escritas para que sepamos que tenemos vida eterna. Todo el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. ¿Por qué no hace una oración en este momento y pide a Dios que entre a su vida? Señor, perdona mis ofensas, perdona mis pecados, perdona mi ignorancia de lo que tú eres y cómo eres. Pero entiendo que tú quieres salvar mi vida y para eso enviaste a Cristo. Yo acepto, Señor, a Cristo muriendo por mis pecados y dándome la vida eterna. Perdóname, Señor, y ayúdame y enséñame a estudiar tu palabra. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo. Esperamos tener una mejor grabación. Ayúdenme si pueden en esto. Dios les bendiga. Gracias.